Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y la tierra, Padre nuestro. Señor, en este preciso momento tu pueblo se dispone a abrir tu palabra y a meditar en ella. Reconociendo tu grandeza y reconociendo nuestra condición, venimos a ti para pedir de tu Espíritu Santo, para clamar que tú nos auxilies, para poder, Señor, entender tu palabra, que ella sea predicada y que nuestros corazones la reciban como lo que es, tu palabra, y que tú obres por medio de tu Espíritu Santo entre nosotros en esta iglesia para tu gloria. Señor, que tu evangelio sea predicado y que seamos llenos de ese consuelo que solo tú puedes traer a una vida, y que tú salves en esta noche a adultos y a niños para la gloria de tu nombre. Amén. Nos podemos tomar asiento, hermanos y amigos. Abrimos nuestras Biblias al libro a los Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. La gran mayoría creo que tiene el bosquejo del sermón. Y el propósito es que ustedes, si van a repasar el sermón en la semana, puedan tener una guía para hacerlo. Entonces, espero que les sea de provecho. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Hebreos capítulo 11. Es pues, dice la palabra del Señor, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De hoy estamos retomando nuestro estudio del libro a los Hebreos, un libro que comenzamos hace 2 años y que hicimos una pausa hace 6 meses. Y solo para poner en contexto lo que vamos a ver el día de hoy, deseo hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Esto no solo va a refrescar nuestras memorias, sino que también va a servir para que los que nos visitan recientemente y hoy puedan entender el pasaje que vamos a ver en la Escritura. Como ya habíamos dicho, el libro a los Hebreos, más que una carta, debemos verla como un sermón, como una palabra de exhortación, como dice el autor en Hebreos 13:22, de un autor que, aunque es desconocido para nosotros, era conocido y amado por esta iglesia, que estaba probablemente localizada en la ciudad de Roma. Un sermón que fue escrito y fue enviado a ellos cerca del año 65 después de Cristo, unos pocos años antes de la destrucción de Jerusalén y del templo, en el año 70 por el general Tito, a unos judíos que se habían convertido al cristianismo unos 10 o 20 años antes. Y lo que movió a este autor a escribirle a estos hermanos fue ver en algunos de ellos lo que parecía ser una pérdida de confianza. Una pérdida de confianza en Dios. Él había visto en ellos dudas, temores, ansiedades y hasta incredulidad. Es por eso que en el capítulo 10, versículo 35, Él les dice: no perdáis pues vuestra confianza. En esos tiempos los cristianos estaban experimentando una gran persecución. Estaban siendo insultados, atribulados de diversas maneras. Eran tomados por sus enemigos, puestos, hechos espectáculo, dice el autor en Hebreos 10. Insultados, puestos en las cárceles, golpeados. Muchos los romanos entraban a sus hogares y les quitaban todas sus posesiones. Y por causa de esto, muchos también de los que se llamaban cristianos, que profesaron una vez fe en el Señor Jesucristo, que dijeron que la suficiencia del sacrificio de la cruz del Calvario era para ellos una realidad, ahora por causa de esas persecuciones habían apostatado. Eso estaba pasando. Y se habían vuelto ahora al judaísmo, una religión que era permitida o por lo menos tolerada por el Imperio Romano. Y por ello algunos de estos hermanos a los que le escribe el autor estaban dudando. Estaban siendo perseguidos por el mundo y además muchos entre ellos se habían ido y habían apostatado.
Y por eso su fe estaba tambaleando y estaban débiles espiritualmente. Ellos presenciaron como muchos de sus amigos y conocidos, muchos familiares, su papá, su mamá, sus hijos, que profesaron fe algún día, ahora habían renunciado al cristianismo. Y ahora los estaban más bien atacando a ellos, argumentando que el judaísmo era mejor, que era superior al cristianismo. Si ellos entonces querían ser salvos, era probablemente lo que les decían: debían desechar el cristianismo y volverse a su antigua religión. Nosotros tenemos a los profetas, tenemos a los ángeles de Dios, tenemos a Moisés y a Josué, tenemos un sumo sacerdote real, visible, que está ministrando por nosotros en un templo real en Jerusalén. Y somos parte además del antiguo pacto por la carne, siendo descendientes de Abraham. ¿Qué tienen ustedes que sea superior a esto? Pero el autor nos muestra a nosotros la razón real por la cual todas estas dudas y temores habían sobrevenido a estos hermanos. Sí, ellos estaban siendo perseguidos, sí, estaban siendo atormentados por los judíos y los apóstatas, pero todas estas dudas eran algo obvio para el autor. Ellas habían venido por causa de que ellos mismos, estos hermanos, habían desatendido todas las cosas que habían oído, como les dice el autor en Hebreos 2:1. Ellos habían desatendido por mucho tiempo la palabra de Dios, se habían hecho tardos para oír, como les dice el autor en Hebreos capítulo 5. Ellos se habían hecho perezosos para escuchar la palabra de Dios, las palabras de justicia que Dios les había revelado a ellos. Y al haberse hecho perezosos para escuchar todo lo que Dios les había dicho, se habían olvidado de quién era Él. Se habían olvidado de sus promesas. Pero sobre todo se habían olvidado de lo que tenían ellos como cristianos en Cristo Jesús. Es por eso que el autor comienza su sermón citándoles la Biblia. Eso es lo que ellos necesitaban recordar, porque por tanto tiempo se habían alejado de ella. Su meta era recordarles que el cristianismo es infinitamente superior al judaísmo. De hecho, es la única religión verdadera. Sí, los judíos tenían a los profetas, pero ellos como cristianos tenían a Jesús, de quien hablaron los profetas. Sí, ellos tenían a los ángeles, pero ellos como cristianos tenían a Jesús, de quien Dios dijo: mi hijo eres tú, y a quien Dios le ordenó a los ángeles adorar. Sí, los judíos tenían a Moisés, pero ellos tenían a Jesús, que sirvió en la casa de Dios, no como siervo como lo hizo Moisés, sino como hijo sobre su propia casa. Sí, ellos tenían a Josué, pero nosotros los cristianos tenemos a Jesús, quien sí pudo darle a su pueblo el verdadero reposo espiritual que Josué nunca le pudo dar a Israel. Sí, los judíos tenían un sumo sacerdote palpable, ellos podían tocarlo, visible, que se vestía de ropas costosas, que estaba ministrando en el templo, en un templo que podían tocar en Jerusalén. Pero ellos como cristianos tenían en Jesús un sacerdote no según el orden levítico, sino un orden sumamente superior, según el orden de Melquisedec. Y a diferencia del sumo sacerdote de los judíos, que nunca paraba de hacer su trabajo, él estaba constantemente haciendo sacrificios día tras día, hora tras hora, segundo tras segundo, precisamente por la ineficacia de su ministerio. Jesús, habiendo hecho la paz con Dios por su pueblo, por la obra perfecta que Él hizo en la cruz del Calvario, Él se sentó a la diestra de Dios. El ministerio de Jesús, a diferencia del ministerio del sumo sacerdote de los judíos, sí fue eficaz. No hubo nada más que hacer, y por lo tanto, afirma nuestro autor en Hebreos 8:1, Él se sentó. Y no se sentó en cualquier lugar, se sentó a la derecha, a la diestra de la majestad en los cielos. Es por eso que no está aquí entre nosotros. Es por eso que estos romanos, estos judíos romanos convertidos al cristianismo, no podían ver al Señor Jesús, porque Él no está aquí, como lo estaba el sumo sacerdote de los judíos en Jerusalén.
Nuestro sumo sacerdote está en los cielos, ministrando no en un templo levantado por los hombres, sino en el verdadero tabernáculo levantado por Dios que está en los cielos. Ahí está nuestro sumo sacerdote, ministrando a favor de su pueblo. Y aún más, ese pacto del que se jactaban los judíos, el antiguo pacto hecho con Abraham, del cual ellos decían, los hacía ellos parte del pueblo de Dios por la carne. El autor nos dice en Hebreos capítulo 8, versículo 13, que Dios lo había abolido. Y había beneficiado ahora a su pueblo con un nuevo pacto. Un nuevo pacto que no tenía que ver nada con la carne, nada con la descendencia o la ascendencia, sino con la fe. Nada más. La fe en el Señor Jesucristo. Ellos habían comenzado muy bien su carrera cristiana. Estos hermanos, y el autor lo reconoce en Hebreos capítulo 10. Habían luchado contra todas esas persecuciones y aflicciones. Pero por alejarse de la palabra de Dios habían olvidado todas estas cosas. Y por ello su fe había decaído. Y ahora 10 o 20 años después de haberse convertido, estaban en un grave peligro espiritual. Ellos debían entender que desechar el cristianismo después de haber escuchado la verdad de Dios haría que fuera imposible para quien hiciera esto ser renovado para arrepentimiento. Debían entender que rechazar el cristianismo después de haber escuchado las buenas nuevas del Evangelio era exponer a vituperio al Hijo de Dios, era como pisotearlo y tener por inmunda la sangre del pacto. ¿Y qué haría Dios con que él hiciera tal cosa? Lo enviaría al infierno. Porque el autor dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Qué debían hacer entonces estos hermanos? Bueno, volver a poner sus ojos en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Cómo? Viviendo por fe. Así de simple. Viviendo sus vidas por fe. No en dudas, no en temores, sino por fe. Entendiendo esto, que Jesús es mejor. Solo viviendo así, les dice el autor en el capítulo 10, ellos podrían obtener la promesa divina. Y es así como el autor llega al capítulo 11. Su deseo es mostrarles a estos hermanos lo que significa la fe verdadera y ejemplificarles cómo es que se vive esa fe. Eso era lo que ellos necesitaban. De eso trata el libro de los Hebreos. De cómo se vive la vida cristiana por fe. Así. Su deseo era mostrarles que viviendo así fue como los antiguos alcanzaron buen testimonio de parte de Dios. Y en los primeros 3 versículos del capítulo 11 el autor define la fe. No la define exhaustivamente, pero la define. Y él dice que la fe es como aquello que toma lo que ha sido prometido por Dios, lo que nosotros como cristianos esperamos de Él y lo hace algo real. A pesar de que no se ve ahora, es real para nosotros por fe. La fe es el instrumento que hace real aquello que Dios nos ha prometido y que no estamos experimentando en nuestra vida ahora. Pero también dice el autor en Hebreos 11:3, la fe es aquello que tiene como fundamento la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, dice el autor, fue capaz de crear el universo de la nada, entonces sería suficiente para darnos la esperanza necesaria para continuar en nuestro andar cristiano. La fe verdadera entonces se alimenta, se fortalece y está cimentada en la palabra de Dios. Así es como debe vivir el cristiano. Así es como estos hermanos debían estar viviendo. Y para ilustrar esa fe verdadera, el autor trae a su memoria, a la memoria de estos hermanos, a muchos santos del Antiguo Testamento. Abel, Enoc, Noé y Abraham. Ya hemos visto lo que ha dicho él de la fe de Abraham y cómo la ha ilustrado. Pero ellos debían estar imitando a estos santos del Antiguo Testamento. En lugar de estar dudando, debían estar viviendo sus vidas por fe, como lo habían hecho esos santos y como lo había hecho
su padre Abraham. Es por ello que el autor ahora trae a su memoria lo que se conoce por los judíos como la historia de la atadura de Isaac. Una historia de la que se habla solamente aquí en el Nuevo Testamento y en Santiago capítulo 2. Una historia muy conocida y apreciada por los judíos. Y leamos lo que le recuerda el autor a estos hermanos sobre este pasaje del Antiguo Testamento de la vida de Abraham. Hebreos 11, versículos 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, para exponer el texto lo voy a dividir en 4 puntos. El primero será este: por la fe Abraham fue probado. Segundo, por la fe Abraham pasó la prueba. Tercer punto será: por la fe Abraham fue galardonado. Y por último veremos la parábola en esta historia de la atadura de Isaac. Pero antes de comenzar, deseo que vayamos a Génesis capítulo 22 para leer esta historia a la que está haciendo referencia el autor a los Hebreos. Y vamos a estar leyendo en Génesis 22 los primeros 14 versículos. Dice así la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Entonces, primer punto: por la fe Abraham fue probado por Dios. Esta es la 5ª ocasión en la que Dios ha venido al patriarca Abraham. La primera vez ocurre en Génesis 12 con el fin de llamarlo a la fe. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Y qué hace Abraham? Abraham en ese entonces, él deja a su padre, deja a su familia, deja a su tierra y obedece a Dios y se va. La segunda ocasión la tenemos en Génesis capítulo 15, cuando Dios viene a él para fortalecer su fe prometiéndole un hijo. Abraham tiene 85 años, pero el Señor le asegura una descendencia diciéndole: no te heredará refiriéndose a Eliezer, su siervo el Damaseno, sino un hijo tuyo será el que te heredará. La tercera vez Dios visita a Abraham y la tenemos registrada en Génesis capítulo 17, cuando de nuevo Dios viene a Abraham para fortalecer su fe, renovando su pacto.
y recordándole que como le había prometido 14 años antes, un año después tendría al hijo de la promesa. No sería Ismael, como él lo quería, sino Isaac, con quien Dios le dijo a Abraham establecería su pacto. La cuarta ocasión ocurre en Génesis capítulo 18, cuando el Señor va a Abraham para galardonar su fe, dándole al hijo de la promesa, haciendo que ambos, tanto Abraham como Sara, concibieran este hijo en su vejez, siendo Abraham de 99 años y Sara de 90. Pero ahora en esta quinta ocasión, Dios visita a Abraham para probarlo. De hecho, de Abraham es el único que el autor de los Hebreos dice que esto le ocurre, que fue probado por Dios. Y lo afirma porque esto es precisamente lo que Moisés dice en Génesis 22. Aconteció después de estas cosas, versículo 1, que probó Dios a Abraham. Lo que debemos entender es que Dios ha venido trabajando con la fe de Abraham. Desde sus inicios Dios ha estado allí con el patriarca para fortalecer su fe, enseñándole a confiar cada vez más en su palabra, enseñándole a aferrarse cada vez más fuerte a sus promesas y a convencerse cada vez más de la realidad de ellas. Si Dios lo ha dicho, lo va a hacer. Y esto ocurre mientras Abraham va conociendo cada vez más a Dios, entendiendo quién es Él y quién es el que hace esas promesas. Antes de Génesis 22, lo que vemos en Abraham es un hombre espiritual en proceso, un hombre imperfecto con una fe que tiene altibajos. Lo vemos, por ejemplo, mentirle a reyes, cuando tiene temor por su vida por causa de su mujer Sara, de su belleza. Entonces miente por temor a perder su vida. Lo vemos cayendo en pecado sexual cuando comete adulterio, tomando por mujer a Agar, la sierva de su mujer, para traer por sus propias fuerzas el hijo de la promesa. Lo vemos también dudando en Génesis 21, cuando Sara le dice a Abraham: saca fuera a Ismael y a Agar, déjalas ir. Y Abraham no quiere y duda, no atiende el consejo de su esposa. Entonces Dios tiene que decirle a Abraham esto en Génesis 21: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac, no en Ismael, te será llamada descendencia. Y claro, llegamos a Génesis 22, leemos de esta prueba y pensamos lo peor: va a fallar. Pero Dios ha venido trabajando con la fe de Abraham. Lo que el autor de este sermón a los Hebreos desea es que estos hermanos recuerden el ejemplo de la vida de Abraham. Lo que él quiere que entiendan es que Dios trabaja en la vida de los creyentes. No solo es Él quien llama a la fe, sino que Él también trabaja en nosotros para pulir esa fe, para fortalecerla. ¿Cómo? Por medio de las pruebas. ¿Cierto? En todo nuestro andar cristiano vamos a fallar. Es una realidad. Pero lo que el autor desea que nosotros veamos es que Dios siempre estará allí con nosotros, con los creyentes, para levantarnos después de esas pruebas más fuertes que nunca. Él va a estar ahí en medio de esas pruebas que Él trae a nuestras vidas, con el fin de que confiemos cada vez más en Él y en su palabra. Y esto es lo que estos hermanos en Roma debían entender. Todas esas pruebas que ellos estaban experimentando en este momento no habían venido a ellos por casualidad, sino que el Dios soberano las había traído a sus vidas con el fin de probar su fe y fortalecerla, con el fin de que ellos confiaran más en su palabra, no que se alejaran como estaban haciendo, sino que se acercaran más a Dios y confiaran más en su palabra y en sus promesas. Solo así, solo viviendo así, obtendrían el galardón de Dios. Y el apóstol Pedro confirmó esta verdad cuando le escribe a las iglesias en la dispersión en 1 Pedro 1.
Y Él les dice: vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, ¿ven la fe verdadera ahí? Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, el galardón, que es la salvación de vuestras almas. Estos hermanos no estaban entendiendo que Dios estaba trabajando en ellos. Por eso estaban dudando. Por eso estaban desesperados y ansiosos. Que Dios estaba obrando en sus vidas por medio de todas esas tribulaciones, de esas persecuciones, con el fin de fortalecerlos en la fe, de pulir su fe como se prueba el oro con el fuego de todas esas pruebas. Con el propósito de que ellos, viviendo así, por fe, confiando en la palabra de Dios, confiando en sus promesas, obtuvieran la salvación que les fue prometida en ese nuevo pacto al cual ellos ahora pertenecían por su fe. Las pruebas no eran ultimadamente su enemigo. Las pruebas habían venido de parte de Dios, como lo vienen también a nuestras vidas, como lo vino también en Génesis 22 a Abraham, con el fin de madurar espiritualmente a los creyentes. Y también con el fin de confirmar nuestra fe. ¿Acaso estaban pensando estos hermanos que ellos eran los únicos que estaban sufriendo? Ellos son los primeros cristianos que están sufriendo. Quizás era lo que estaban pensando, y quizás por eso estaban tan dudosos, tan atemorizados. Pero el autor les quiere dar a entender que esa manera de pensar es equivocada. Abraham, el patriarca, a quien se le hicieron las promesas, fue probado como ellos. Y quizás con una prueba mucho mayor por las implicaciones de esta prueba. Pero ellos no estaban solos en esto. Ellos no eran los primeros cristianos en sufrir, los primeros creyentes. En lugar de dudar, debían entonces no perder el enfoque de la vida cristiana y debían estarse aferrando cada vez más a la palabra de Dios. No sean tardos para oír, aférrense a la palabra. Pongan sus ojos cada vez más firmemente en Jesús, sin importar las circunstancias de su vida. En lugar de estar dudando, mirándose las circunstancias, lamentándose, miren a Jesús. Confíen en Él y confíen en su palabra. Teniendo claro, como le dijo Pablo a las iglesias, que es tiempo, Pedro, que es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Segundo, por la fe Abraham pasó la prueba de Dios. Amén. Ahora notemos cuál fue la prueba de Dios para Abraham. Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es difícil imaginar una prueba más dura para un hombre que fue padre en su ancianidad y que tuvo este hijo con una esposa que era estéril. ¿Cómo es posible que Dios le pidiera hacer tal cosa? Pareciera haber hasta un problema ético aquí, que un padre mate a su hijo. Y muchos rechazan las escrituras porque no entienden lo que está sucediendo aquí. Pero debemos entender que para el autor de los Hebreos, ese no es su enfoque. No se está enfocando en si hay ahí un problema ético o no. Eso no es lo que él desea que estos hermanos vean. Lo que ellos deben entender es cómo fue que Abraham pasó esa prueba de Dios. Porque eso es lo que ellos debían entender para poder pasar esas pruebas que estaban teniendo en sus vidas. Ellos debían aprender la manera en la que ellos mismos iban a superar sus pruebas. Y Abraham era el ejemplo perfecto para ello. También pareciera haber aquí una contradicción. Una contradicción entre las promesas de Dios a Abraham y su mandamiento aquí. Dios le había dicho al patriarca que sería con Isaac, con quien él establecería su pacto, con quien él le daría
una gran descendencia. Pero ahora le estaba ordenando matarlo, matar a su hijo. Y le dice, a su único, a quien amas. Obviamente Dios no está diciendo que Isaac era el único hijo de Abraham, pues Dios sabe que estaba Ismael. Pero esa frase, como veremos más adelante, es intencional. Implica que Isaac era único o especial en el plan redentor de Dios. Por eso es el único de Abraham. Sin embargo, ante los ojos de un hombre inmaduro espiritualmente, esto podía haber sonado contradictorio o hasta éticamente equivocado. Y por eso el autor dice, vean lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo 17. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Parece haber una contradicción. William Lane en su comentario dice, cuando Abraham obedeció el mandato de Dios de salir de Ur, él simplemente dejó su pasado. Pero cuando se le llamó al monte Moria para sacrificar a su propio hijo para Dios, se le pidió dejar su futuro también. Pareciera haber una contradicción, pero noten lo que le escribió este pastor a los hebreos. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Para Abraham no había ninguna contradicción. El punto del autor es que con el pasar de los años, con todo ese trato de Dios para con él y para con su fe, el patriarca ahora había aprendido a escuchar y a confiar en la palabra de Dios. Sí, antes dudó, pero ahora no. Su fe ahora era fuerte. Después de haber pasado años andando, caminando con Dios, su fe era como una roca. ¿Y qué hizo cuando escuchó el mandamiento de Dios? Obedeció. Cuando Dios le habló, tomó su asno, a su hijo, 2 de sus siervos, cortó leña para el sacrificio, se levantó y se fue a Moria. No se detuvo, no cuestionó a Dios, no trató de negociar con él por la vida de su hijo. Dios, por favor, pero hagamos algo, te doy otra cosa. No procrastinó, sino que habiendo aprendido de su andar con Dios, le obedeció e hizo justo como Dios le dijo. Hasta el punto de subir al monte, hacer un altar, atar a su hijo, tomar la navaja, empuñarla contra su hijo Isaac. Tal fue la fe de Abraham. Y de él debían aprender estos hermanos en Roma. Como les digo, ellos habían comenzado muy bien su carrera cristiana, pero a diferencia de Abraham, quien fue avanzando en su fe fue fortaleciéndose, la de ellos iba más bien en decadencia. Comenzaron bien y ahora estaban débiles. En lugar de ser maestros, eran niños espirituales, inexpertos, como les dijo el autor en el capítulo 5, inexpertos en la palabra de justicia, todo lo habían olvidado por haberse hecho perezosos. Y por eso era que ahora estaban tambaleando en su fe, dudando. Abraham, con el pasar de los años, había aprendido a escuchar cada vez más la palabra de Dios, pero ellos no lo habían hecho. Por eso estaban débiles, por eso estaban dudando de su fe, dudando del cristianismo, dudando de la superioridad de Cristo y de su palabra. Por eso el autor trae a su memoria este relato en la vida de Abraham. Eso era lo que ellos necesitaban, imitar la fe de este hombre para acercarse y confiar cada vez más en la palabra de Dios. Lo mismo para nosotros. Eso es lo que nosotros debemos hacer si no queremos tambalear cuando vengan las pruebas, y las pruebas van a venir a nuestra vida. ¿Qué tan cerca estamos nosotros de Dios en su palabra? ¿Qué tanto conocemos nosotros a Dios? ¿Qué tanto sabemos nosotros de sus promesas para nosotros, su pueblo? Bueno, eso está en la palabra. Y qué tan lejos o cerca esté usted de esta palabra, que tanto la conozca o que tanto la desconozca, así va a ser cómo va a pasar usted esas pruebas que vendrán a su vida. Ahora el autor de los Hebreos dice que cuando Abraham fue probado, ofreció a Isaac. El tiempo en el que se encuentra ese verbo en el original implica que tanto para Abraham como para Dios, Isaac fue realmente sacrificado. Tiempo perfecto. Eso ocurrió.
Es decir, Abraham no estaba dudando. Él tomó su navaja y sacrificó en su mente a su hijo. Él no dudó, él no estaba, bueno, Dios, por favor, párame. No, él lo hizo en su mente. Eso era lo que él iba a hacer, porque Dios se lo había dicho. Y para Dios eso fue lo que Abraham hizo. No hubo en él ninguna duda hacia el mandamiento que Dios le había dado, hacia la palabra de Dios. No dudó. Obedeció la voz de Dios y sacrificó a su hijo. Eso es lo que el autor a los Hebreos quiere decir. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo fue que Abraham logró pasar esta prueba? Sí, él obedeció, pero ¿cómo fue que lo pudo hacer? ¿Cómo hizo para no dudar de la palabra de Dios como lo había hecho años antes? En diversas ocasiones. Bueno, la respuesta nos la da el autor a los Hebreos en el versículo 19. Él dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Ese término que se traduce en nuestra versión como pensando, literalmente en el original significa considerar, razonar. Se usa para implicar un razonamiento casi matemático de alguna cosa. Ahora, ¿qué fue lo que Abraham consideró atentamente? ¿Qué fue lo que él razonó casi matemáticamente? Bueno, ¿quién era Dios? Eso fue lo que él razonó, lo que él pensó. Cuando él escuchó el mandamiento de Dios de sacrificar al hijo de la promesa, y él recordó esa promesa que Dios le había hecho acerca de Isaac, él meditó profundamente en quién era Dios. ¿En quién era ese Dios a quien él había llegado a conocer cada vez más en su andar como creyente? Él razonó que la promesa requería que Isaac estuviera vivo. Una gran descendencia, bueno, para eso Isaac tiene que estar vivo. Razonó también que el Dios que había andado con él por todos estos años no solo era justo, santo, bueno, misericordioso, perfecto, infinitamente sabio, sino que era también incapaz de mentir. Si él le había dicho a Abraham que en Isaac sería la llamada descendencia, eso era lo que Dios iba a hacer, incapaz de mentir. Pero también Abraham razonó que Dios es también todopoderoso. Y es tan todopoderoso como para dar vida a una matriz muerta de una mujer, como la de su esposa. Abraham razonó que no estaba en él, una criatura finita y pecadora, cuestionar la palabra de Dios. Antes lo había hecho, pero ahora, maduro en la fe, durante todos estos años al lado de Dios, escuchando su palabra, había aprendido a confiar cada vez más en la palabra de Dios y no en sus propios razonamientos. Y si Isaac tenía que estar vivo para que la promesa a Abraham se cumpliera, pero al mismo tiempo tenía que ser sacrificado, entonces Abraham razonó que Dios, siendo Dios, tendría que resucitarlo después de muerto. Esa era la única manera en que la promesa podía cumplirse. Por lo tanto, habiendo considerado todo esto, ¿qué hizo? Sacrificó a Isaac. ¿Confiando en qué? En la palabra de Dios. Si Dios le había hecho una promesa en Isaac y ahora le ordenaba matarlo, entonces para cumplir su promesa Dios tendría que resucitarlo. Y noten que esto fue precisamente lo que escribió Moisés en Génesis 22. En el versículo 4 dice que al tercer día, cuando llegan al monte, Abraham, su hijo y sus siervos, Abraham se levanta sus ojos y le dice a sus siervos: ustedes se quedan aquí. Y escuchen lo que le dice en Génesis 22:5. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué les dice? Y volveremos a vosotros. Él no le dice: y volveré yo a vosotros. No le dice: volveremos a vosotros. Porque ya Abraham había razonado esto de parte de Dios. Abraham sabía que Dios tendría que resucitarlo si iba a ser verdadero, si iba a cumplir sus promesas. Y conociendo a su Dios, a su gran Dios que era incapaz de mentir, confió en su palabra. El sacrificio de Isaac, mis hermanos, no fue el resultado de un mero fideísmo de parte de Abraham, de una fe ciega, como se nos acusa a los cristianos de vivir. El sacrificio de Isaac fue el resultado de la verdadera
fe, de una fe que razona en el Dios en el que ha confiado y actúa basándose en ese conocimiento. Esa es la fe verdadera, mis hermanos. La fe de Abraham no le puso límites ni a su obediencia ni al poder de Dios, sino que descansaba plenamente en la grandeza de nuestro Dios. Él sabía que Dios era fiel y todopoderoso, y si había prometido darle descendencia en Isaac, se lo daría. Y si él lo mataba, entonces Dios tendría que resucitarlo para ser fiel a su palabra. Richard Phillips dijo esto en su comentario de Abraham: él había dejado en este momento de ser un humanista. Todos sus años ejercitando su fe le habían enseñado a arrodillarse en humildad y a confiar en el Señor. Y esto era lo que estos hermanos en Roma debían aprender. Su deber como cristianos en medio de estas pruebas que Dios había traído a sus vidas no era dudar. Quizás algunos de ellos estaban pensando: Dios, ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué me has quitado la libertad? ¿Por qué no tengo ya todas mis posesiones? Su deber no era dudar en la bondad de Dios hacia ellos, ni en la suficiencia de Cristo, ni en el poder de Dios para preservar sus vidas, ni para cuidarlos. Su deber como creyentes era confiar en Dios y en su palabra y vivir sus vidas por fe, obedeciendo a Dios, temiendo a Dios. Eso es el temor a Dios. Vivir por fe, confiando en Él, en su palabra, y obedecerle, como lo hizo Abraham. Ellos debían ser ahora 10 o 20 años después de convertidos, más maduros en la fe. Sin embargo, por su negligencia no lo eran, y por eso estaban dudando nuevamente. El llamado era a volverse al Señor, a volver a poner sus ojos en Cristo y a volverse a su palabra. Ahí están sus promesas. Ese es el medio de gracia que Dios le ha dejado a su pueblo para fortalecer nuestra fe. El deseo del autor es que estos hermanos hicieran lo que hizo Abraham. A él Dios le había ordenado entregarle algo mucho más precioso que lo que ellos estaban perdiendo. Además, si a Abraham Dios le hubiera dicho: pido tu vida, con gusto Abraham lo hubiera hecho, como lo hizo dándole a su hijo. Él entregó lo más precioso para él. Su deber como cristianos era escuchar la voz de Dios en su palabra, confiar en ella, sujetarse a ella, como lo hizo Abraham. Es por eso que a Abraham se le conoce en el Nuevo Testamento como el padre de los creyentes. La fe, dijo Phillips más adelante en su comentario, acepta tanto la promesa como el precepto, el mandamiento y el consuelo, a Cristo como Señor, así como a Cristo como Salvador, sabiendo que el uno no puede estar sin el otro. Tercero, por la fe Abraham fue galardonado por Dios. Todo el punto del autor es que Abraham entonces actuó por fe. Ese es el punto del autor. Todos esos años, todas esas vivencias pasadas, todas las caídas por causa de su incredulidad, le habían enseñado a vivir ahora por fe, a confiar más en la palabra de Dios. Y cuando Dios lo probó, su fe actuó consistentemente. Él conocía a Dios, se conocía a sí mismo y descansó en lo que debía descansar, en la palabra de Dios, en lo que Dios le había dicho. ¿Y qué recibió por su fe? Su galardón. ¿Y cuál fue ese galardón que Dios le dio a su vida? Volver a recibir a su hijo Isaac de vuelta. Debido a que Abraham por la fe realmente había sacrificado a Isaac, fue de entre los muertos que lo volvió a recibir. Eso es lo que dice el autor. Su hijo Isaac se pregunta: ¿dónde está el cordero, papá, para el holocausto? Pero Abraham está seguro de esto: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Él ata a su hijo, lo pone en el altar, y cuando iba a degollarlo, el ángel de Jehová lo detiene. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rezaste tu hijo, tu único. ¿Y cómo recompensa a Dios su fe? Alzó Abraham sus ojos, y he aquí a sus espaldas, Génesis 22, 13, 14, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Dios galardonó la fe de Abraham devolviéndole a su hijo, a su único y amado hijo Isaac, de quien dependían
todas las promesas de Dios para él, por su fe. Y lo mismo debían entender estos hermanos en Roma. La fe verdadera confía en Dios plenamente en medio de cualquier circunstancia que el Dios soberano traiga a nuestras vidas. Sean tiempos buenos, sean tiempos malos, sean tiempos de alegría, tiempos de tristeza, tiempos de abundancia, tiempos de carencia. El cristiano continúa viviendo su vida por fe en medio de cualquier circunstancia. Pero Dios no deja pasar esa fe sin su premio. Es lo que nos da esperanza a nosotros. A los que viven su vida por fe, temiendo a Dios, como lo hizo Abraham, obedeciendo su palabra, Dios los galardona y lo hace con el mejor regalo posible que le puede dar a un pecador: la preservación y la salvación eterna de su alma. Por lo tanto, en lugar de estar dudando, estos hermanos, así como nosotros, debemos estar confiando cada vez más en la palabra de Dios, en Él, sabiendo que el galardón que les espera a los que viven por fe es grande. Capítulo 10, el autor les dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. ¿Por qué? Porque estaban atribulados, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, para que habiendo obedecido al Señor en todo, obtengáis la promesa. Nuestro deber es seguir creyendo en Dios sin importar las circunstancias de nuestra vida. Cuarto, la parábola en la historia de la atadura de Isaac. En el versículo 19 el autor dice algo muy interesante. Él dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ese término que se traduce en nuestra versión como sentido figurado, en el original literalmente significa parabólicamente, o como una parábola, como un símbolo, como un tipo, una sombra de una realidad mayor. Así fue como Abraham recibió a su hijo. En el sacrificio de Isaac, dice el autor de los Hebreos, tenemos una parábola, una ilustración de lo que Dios haría un día por su pueblo. Y la iglesia, por los años, por toda su historia, ha entendido este pasaje así, como una referencia a lo que Dios hizo por su pueblo en su Hijo Jesucristo. Veamos, por ejemplo, Abraham fue ordenado sacrificar a Isaac en una de las montañas del monte Moria. Bueno, miles de años después, uno de esos montes se llamaría la Calavera, Gólgota, el Calvario, donde Jesucristo sería crucificado miles de años después. Esa frase en referencia a Isaac, tu único, el hijo a quien amas, fue intencionalmente descrito así por el Espíritu Santo para apuntar a otro padre que sí sacrificó a su propio hijo, a su hijo unigénito, el Hijo de Dios. Como leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Tercero, Génesis 22:6 nos cuenta que Abraham tomó la leña y la puso sobre las espaldas de Isaac. E Isaac la cargó toda la montaña hasta llegar al lugar donde iba a ser sacrificado. Bueno, Jesús llevó el madero sobre sus espaldas hasta el lugar donde fue crucificado también. El viaje de Abraham hasta Moria fue de 3 días. Y en el tercer día, él recibió a su hijo de vuelta de entre los muertos. Al tercer día. De la misma manera, el Señor Jesús pasó 3 días en la tumba hasta que fue resucitado por el poder del Espíritu Santo el tercer día y fue recibido por su Padre en los cielos. Y fue por medio de esa resurrección, por medio de Isaac fue gran descendencia para Abraham. Pero fue por medio de la resurrección de Cristo, como dice Isaías 53:10, que Cristo obtuvo una gran descendencia. Quinto, la provisión de parte de Dios de ese carnero le debía dar a entender a Abraham que no sería él ni Isaac quien haría el sacrificio, sino que sería Dios quien tendría un sacrificio que Él mismo proveería en el futuro en Cristo Jesús, su Hijo. Para salvarlo
a Abraham y a toda su descendencia espiritual. Fue por eso que el Señor Jesús le dijo a los fariseos en Juan 8:56: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Atanasio entiende esto y dice lo siguiente: Abraham, cuando se le impidió sacrificar a Isaac, vio al Mesías en el carnero que fue ofrecido como sacrificio para Dios. Ahí por fe Abraham vio en el carnero al Mesías prometido, el que lo vendría a redimirlo a él de la maldición de la ley. ¿Y qué hizo? Se gozó. Estos hermanos en Roma debían comprender que en esta historia de Abraham se contaba una realidad mucho más importante para ellos como creyentes. La realidad de la resurrección. No importaba lo que les fuera a pasar, ellos serían resucitados así como Cristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos aprender nosotros de un texto como este? Bueno, en primer lugar, que la vida cristiana no es un camino fácil. Como aprendimos en Hechos 14:22, algo en lo que Pablo le exhortó a los cristianos fue a permanecer en la fe, siempre. Permanezcan en la fe, sabiendo esta verdad, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la vida cristiana. No es la vida fácil que predica el falso evangelio de la prosperidad. Y esas tribulaciones en nuestra vida tendrán muchas caras. Muchas caras. En algunos momentos serán persecuciones, en otros accidentes, en otras muertes, enfermedades, tragedias económicas, luchas espirituales. Habrán momentos de incertidumbre y de desesperación. Y hasta momentos de incredulidad, en donde hasta podemos cuestionar a Dios. ¿Cómo es posible, Dios, que esté pasando yo por esto? Pero ¿saben ustedes cuál es la causa de esas desesperaciones y ansiedades que vienen a nuestra vida cuando viene una prueba? La causa es la gran confianza que tenemos en nosotros mismos. Cuando todo está bien, nos creemos invencibles. Cuando estoy bien con mi esposa, perfecto. No tengo luchas espirituales, tranquilo. Tengo un buen trabajo, todo lo que hago. Y de pronto vienen las tribulaciones y no sabemos qué hacer. Hemos pasado tanto tiempo confiando en nosotros mismos que cuando esos sufrimientos exponen nuestra debilidad, nos desesperamos y nos dejamos dominar por la ansiedad hasta desfallecer. Igual como le sucedió a estos hermanos en Roma. Pero ¿qué debe hacer el cristiano? Bueno, lo mismo que hizo Abraham: dejar de enfocarnos en nosotros mismos y enfocarnos nuestros ojos en la grandeza de Dios. Acercarnos a Él con humildad, buscando escuchar su voz como ha sido revelada en su palabra. Es ahí en donde está el principio para conocerle a Él. Es ahí donde podemos tener comunión con el Señor, en su palabra. Es ahí donde están registradas sus promesas para nosotros, su pueblo, las cuales proveen a nosotros esperanza para seguir. Solo haciendo lo mismo que hizo Abraham, meditando y considerando la palabra de Dios diariamente, podremos nosotros dejar nuestro humanismo y más bien aferrarnos a esa fe que tiene a Dios como el todo de todo. Y eso lo hacemos ejercitando el músculo de la fe, recordando quién es el Dios al que adoramos. Justo, santo, perfecto, bueno, misericordioso, sabio, poderoso. Por la fe en Cristo Jesús podemos llamarlo nuestro Padre. Dejados a nosotros mismos, todas las cosas serían imposibles. Pero como le recordó el Señor a Abraham, cuando Abraham cuestionó su poder para darle un hijo, y Dios le dice: hay para Dios alguna cosa difícil. Mi hermano, usted que está pasando algo difícil en su vida en este momento, ¿hay algo difícil para Dios?
Si usted responde afirmativamente, entonces ¿por qué duda? ¿Por qué dudar si tenemos tal Dios como nuestro Dios y nuestro Padre? Ponga sus ojos en Él, confíe en su palabra. Eso es lo que el autor nos está diciendo. Dios tiene el derecho de demandar todo de nosotros. Todo le pertenece a Él. Nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro cuerpo, nuestras carreras, nuestras relaciones amorosas, nuestra comodidad, todo le pertenece a Dios. Él es soberano y tiene el derecho de reclamarlo todo para nosotros. Dios tenía el derecho de reclamar la vida de Abraham y tenía el derecho de reclamar la vida de su hijo, porque Isaac le pertenecía a Dios, no a Abraham. Y eso fue lo que pensó Abraham. Todo le pertenece a él. Pero eso pensó Abraham porque era maduro en la fe. ¿Por qué? Porque había pasado año tras año aprendiendo a confiar cada vez más en la palabra de Dios, madurando en la fe, y por eso fue galardonado por Dios. Bueno, es lo mismo que debemos hacer nosotros. Debemos acercarnos más a Dios. Segundo, como personas que leemos la Biblia con un entendimiento cristiano, y nosotros leemos el Antiguo Testamento desde una perspectiva cristiana, debemos ver que en Moria no hubo salvación para nadie. Isaac, como el resto de los santos del Antiguo Testamento, constantemente hicieron esa pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Todos los sacrificios levíticos apuntaban a esa pregunta: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Dónde está el verdadero cordero? Y año tras año, cientos de años pasaban y todo Israel preguntaba: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Hasta que vino Juan el Bautista proclamando la verdad al pueblo de Israel, diciendo de Jesús: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el cordero verdadero. No fue en Moria donde hubo salvación, sino en Gólgota. No fue por medio de Isaac, sino, como dijo Calvino, por medio de quien estaba contenido en Isaac, el Señor Jesucristo, por quien hubo salvación. Fue en el monte donde Jehová proveyó salvación para su pueblo. Fue allí donde Dios hizo el sacrificio perfecto, una sola vez para siempre, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación, para perfeccionar a todos aquellos que se acercan a Jesucristo por fe, para salvar a Abraham, a Isaac, a usted y a mí. En Gólgota, no en Moria. Fue allí donde el Padre verdadero sacrificó con su propia mano a su propio Hijo, a su unigénito, al verdadero unigénito, al verdadero Hijo que es único en el universo, el Hijo de Dios. Y lo sacrificó por todos y cada uno de los creyentes, para que no se perdieran, sino que tuvieran en Él vida eterna, perdón de pecados, justicia perfecta, para redimirnos, como vimos hoy en la mañana, de la maldición de la ley. Fue el Padre quien descargó toda la maldición de la ley sobre su perfecto Hijo para salvarnos a nosotros los creyentes. Lo que debía ser para nosotros fue para Él. Porque la ley le dijo a Adán: porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O como lo citó nuestro autor en Hebreos 10:28, el que viola la ley de Moisés, o sea, los 10 mandamientos, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Eso es lo que merece violar la ley de Dios. Eso es la ley condena a todos los hombres. Y esta verdad es una de las doctrinas más odiadas y despreciadas, inclusive dentro del cristianismo. Muchos, como un pastor inglés, dice de esta doctrina de la expiación sustitutiva de Cristo, que es como un abuso infantil cósmico. Pero bíblicamente, lo que sucedió en Gólgota no es ni un problema ético ni moral,
sino que esto fue lo que Dios el Padre hizo por nosotros en su Hijo Jesucristo, y es lo que resuelve el problema ético y moral que tiene una humanidad que está hundida en el pecado. Sin este sacrificio, sin esta provisión que Dios da, no hay salvación para nadie y todos estaríamos condenados. Es por eso que ese nombre divino, Jehová proveerá, Jehová Jireh, que es tan usado por los falsos maestros que predican el falso evangelio de la prosperidad, debe llenar de gozo al cristiano más bien. Porque por medio de la Biblia entendemos que Jehová ya proveyó para nosotros en Cristo Jesús todo lo que necesitábamos. Y nos debe llevar a nosotros entonces ese entendimiento a vivir nuestras vidas por fe. ¿Qué fue lo que hizo Dios por mí? ¿Qué le debo yo a Él sino toda mi vida en obediencia, en temor, entregándole todo mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mi alma? Aquel que hizo tal maravilla por mí. Hermanos, ¿dónde está nuestro Cordero? Gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Y si usted no es creyente, entienda que usted necesita un sustituto si va a ser salvo. Todos los hombres en Adán, descendientes de Adán, estamos condenados. Pablo en el Romanos capítulos 1 al 3, eso es la conclusión a la que llega. Romanos 3:9 dice: por lo tanto, todos, judíos y gentiles, todos estamos bajo pecado, condenados. Y si usted va a ser salvo, necesita de un sustituto, porque si usted llega en esa condición delante de Dios, Dios lo va a agarrar y lo va a meter en el infierno. O que el Señor ponga en usted esa pregunta que se hizo Isaac: ¿dónde está el Cordero para mí? Y que Dios abra sus ojos para ver a Jesucristo, que abra sus oídos para escuchar su voz, y que vea entonces al Cordero de Dios que puede quitar su pecado. Oremos.